Hola, ¿qué tal, amados? Bienvenidos a nuestra conferencia sobre los cristales del reino en el estudio número 26. Hoy vamos a hablar acerca de la parábola de Mateo 22 del 1 al 14. En esta parábola, un rey organizó un banquete de bodas exclusivamente para su hijo. Dice la parábola que envió invitaciones a toda la gente, a la gente exclusiva, a la gente importante de élite, pero muchos rechazaron la invitación con indiferencia y otros con violencia a los mensajeros, y en respuesta a dicha hostilidad el rey abrió una segunda oportunidad y extendió la invitación a cualquiera que sus siervos encontraran en el camino, llenando la sala de aquellos caminantes peregrinos o de aquellos nuevos invitados. El rey en la parábola es Dios. Los invitados originales simbolizaron a la élite de Israel que rechazó la invitación de Dios a través de los primeros siervos que los invitaron. Los nuevos invitados representaron a los gentiles de Israel, a los publicanos, a las rameras que aceptaron el llamado de Dios. El hombre sin vestido adecuado simbolizó en esta parábola al que entró en el reino sin una transformación espiritual. En la parábola de los labradores malvados en Mateo 21, la viña era Jerusalén y el enfoque era el trabajo bajo la ley. En la parábola de las bodas hay una fiesta y el enfoque es el disfrute que se tiene al estar en la boda del Hijo bajo la gracia. El rey envió a sus siervos, que fueron los apóstoles originales, que fueron invitando por los caminos a los judíos del país de Judea a venir a la boda. Luego volvió a enviar otros apóstoles a invitar a los gentiles a las bodas. Mis amigos, el banquete tenía dos clases de comidas: la comida de la mañana y la comida de la tarde-noche. La comida de la mañana, con los novillos engordados, representaron a Cristo inmolado como banquete exclusivo para los líderes de Israel a fin de que ellos pudieran disfrutarle. El becerro engordado fue el banquete que se sirvió cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre. Los judíos rechazaron, los judíos de élite, saduceos, fariseos, esenios, herodianos, rechazaron la comida de la mañana y sin hacer caso se dedicaron, se enfocaron en su labranza y en sus negocios. Poco les interesó la boda del hijo. La línea de los fariseos, en Mateo 23, 34, dice que esa línea de padres, nietos, fariseos, mataron a los profetas que llegaron a ellos. Cada vez que un profeta de Dios venía, un fariseo, lo rechazaban, hasta lo mataban, lo azotaban, lo perseguían de ciudad en ciudad. Querían barrer con los profetas para ellos quedarse en la élite de su religión. El rey se enojó y dice Jesús a los fariseos en Mateo 23, 33: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros a la condenación del infierno? El rey Dios envió en esta parábola a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas de la élite y quemó la ciudad de Jerusalén. Y esto hizo una referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y esto es lo que se conoce como la venida del Señor en juicio a Israel, al templo, al sistema y a Jerusalén por su rechazo a Cristo y su corazón no arrepentido. El rey dijo a sus siervos que las bodas estaban preparadas, mas los que fueron convidados eran indignos. Entonces tenemos la invitación a la boda del hijo, pero el salón estaba lleno de gente digna y de un indigno. ¿Por qué? Porque los dignos estaban vestidos de boda. ¿Qué significa? Encontramos a los dignos de estar en la boda del hijo en Apocalipsis 19, 8, donde cada invitado fue vestido de lino fino.
Este vestido de lino es el vestido de la santidad y de la justicia. Los dignos de boda estaban vestidos de Cristo, donde con una sola ofrenda, según Hebreos 10, versículo 14, los hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Estaban santificados, tenían el vestido de boda. En todos los convidados hubo gracia, pero cuando el padre o el rey de la boda entró al salón de la fiesta para ver, había un desgraciado. Había uno no vestido de boda, había uno no justificado por la sangre de Cristo. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido del libro de la vida, será vestido con vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Usted y yo, mi hermano, debemos darle gloria a Dios, porque al tener nuestra fe en Cristo tenemos en la escritura pública del libro de la vida escrito nuestro nombre. Tu nombre está escrito ahí, mi nombre está escrito ahí. Y todo lo que Dios escribe en su libro de la vida no se pierde. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 20 se abren los libros. Cuando el Hade le trae los muertos al trono y cuando el mar le presenta a los muertos al trono, se abren los libros. ¿Por qué está en plural? Porque está otro libro, el libro de los réprobos, el libro de los condenados, el libro de los perdidos. Pero aquí lo curioso es que Dios abre el libro de la vida. Primero abre, le da prioridad al libro de la vida y empieza el escudriño, empieza allí a escudriñarse, a verificarse, a examinarse. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Destino final, la perdición, la exclusión eterna de la presencia y de la gloria de Dios. Entonces las vestiduras fueron un reflejo de separación, distinción o consagración a Cristo. Todos los que estaban en la boda habían respetado, aceptado y honrado al hijo de aquel padre. Los siervos juntaron en Mateo 22:10 juntamente malos y buenos. ¿Para qué? Para enfatizar el evangelio de la diferenciación. Es el evangelio de los vestidos y no vestidos. Es el evangelio de las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Es el evangelio del trigo, es el evangelio de la cizaña. Es el evangelio de los peces buenos o es el evangelio de los peces malos. Es el evangelio de los vestidos de boda, es el evangelio de los no vestidos de boda. Romanos 13:14 dice vestidos del Señor Jesucristo. Esto es el evangelio del reino. Es un asunto muy serio para la gente porque le define su destino final. Usted y yo tenemos que tener bien claro que nuestro destino final ya está asegurado. Por eso es que nosotros pertenecemos al grupo de los predestinados desde antes de la fundación del mundo, porque Dios conocía ya según su voluntad y el afecto de su corazón, y nos dio la fe y nos dio la gracia, y todo el que oye a Cristo y tiene su gracia puede darse por ser feliz y estar dentro del grupo de los predestinados. El primero es porque hay reprobos o réprobos y predestinados. En 1 Pedro 1:20 hay un destinado allí. Y en Romanos capítulo 8, versículo 29, hay unos predestinados. ¿Qué significa esto? Que el Cordero destinado, antes de la fundación del mundo, vino a manifestarse a los predestinados conforme al propósito de su llamamiento. En Juan 10, 24 al 29, los judíos rodearon a Jesús y le preguntaron si él era el Cristo. Esta es una palabra que en el hebreo significa o es HaMashiach, el libertador de Israel. Los judíos no esperaban un Mesías del cielo, sino salido del clan o de alguna de las 12 tribus de Israel, al estilo del Mesías David, que fue guerrero, mano dura, conquistador de pueblo, derramador de sangre, subyugador y político. Los judíos no vieron este perfil de David en Yeshua o Jesús, el Mesías. Pero preguntemos, ¿por qué Jesús les dio o les dijo, os he dicho
y no creéis. Muchas veces Jesús les dijo a ellos, les dio a entender que él era el Hamashiach. ¿Por qué? Porque la visión de los judíos no era la visión de Dios. La de ellos era la visión de ver a un Hamashiach judío de alguno de los clanes de Israel ponerse en el podio gobernante en Jerusalén en el primer siglo sobre las demás naciones y subyugar. La de Dios era ponerse a través de Cristo en el corazón de los judíos a fin de que ellos expandieran el reino de las naciones a través de Cristo. Pero el reino no estaba para los judíos, sino para nosotros en Cristo. En Romanos 2, 28 al 29, no es judío el que es en lo exterior, la circuncisión en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, en la circuncisión del corazón, el espíritu. Por eso Cristo vino a cambiar de judío. Fíjense bien, mis amados. En la Biblia hay dos clases de Israel. El Israel de Jacob, de las 12 tribus, y la Israel de Dios de Gálatas 6, 16. Y está el judío de Romanos 2, circuncidado, y el judío no circuncidado, pero circuncidado del pecado, del corazón en espíritu. En 2 de Corintios 3:14, el entendimiento de los judíos se embotó. ¿Por qué? Porque seguían leyendo el antiguo pacto, que era el velo de Cristo puesto. El judío que leía a Moisés le costaba mucha dificultad leer a Cristo. ¿Por qué? Porque en Juan 1:17 en Moisés había ley, pero en Cristo había gracia y verdad. Los judíos tenían entonces que convertirse de Moisés a Cristo. Y por eso, en la conversión, el velo le sería quitado. El versículo 15 dice que el Dios de este siglo, Moisés, cegó el entendimiento de los judíos incrédulos y no les pudo resplandecer la luz del evangelio de Cristo. Por razón Jesús, en Juan 10:26 le dijo mejor a los judíos: vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor. Por eso dice que todos están en las manos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso es que en el reino enseñamos que la salvación no se pierde. Porque ¿qué puede arrebatar a una persona que está en Cristo de la mano del Padre? Nadie. Él es guardador. Todo lo que está en la mano del Padre, Él lo guarda. Él lo sustente hasta el final, hasta morir. Por eso la salvación no se pierde. Ahora, cuando tú tienes un error, un pecado, una falla, lo que sea, pues tú lo arreglas. Por eso tiene al Espíritu Santo que te redarguye de arregla eso, te convence de ponte bien, porque dice la palabra de Dios que el que incurre su pecado no prosperará más. El que se aparta de él, el que enmienda, corrige a tiempo, pues hombre, de veras que alcanzará misericordia. Entonces, ¿por qué en Mateo 22, 11 al 13, el judío no vestido de boda fue atado y echado en las tinieblas de afuera al lloro y el crujir de dientes? Porque no fue un escogido, no era un digno de estar en esa boda. Muchos son los llamados al reino y pocos los escogidos. Por eso es que el reino es de predestinados, el reino es de gente de fe, el reino es de hombres llamados, el reino es de gente justificada por la sangre del Cordero, el reino es de aquellos que el Señor glorificó. Entonces, al reino entran muchos a curiosear, pero no a permanecer. Pero tú y yo somos de los que tenemos fe para permanecer. ¿Por qué? Porque tenemos el vestido de la santidad y de la justicia en Cristo. Porque tenemos el sello del Espíritu Santo y que hace eso posible que nosotros tengamos la conciencia de que nosotros ya tenemos las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero no vienen, las bodas del Cordero ya llegaron, las bodas del Cordero ya están. Todo el que tiene a Cristo
entra a la boda del Cordero, entra a una fiesta. Por eso es que la palabra de Dios dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Y por qué hay gozo? Porque hay fiesta. ¿Y por qué hay fiesta? Porque ya la boda es una realidad con esa persona en Cristo Jesús. Muy bien, mis amados, hemos terminado nuestra conferencia en esta noche. Lo declaro siempre iluminados en el conocimiento de la potente palabra de Dios. Con ustedes, el apóstol Rey Estrada.